Hubo un momento en la historia de la humanidad, donde el pecado dejó de ser solamente una desobediencia, y se convirtió en violencia. Génesis 4 no es solo la historia de Caín y Abel. Es la historia del corazón humano, cuando permite que la envidia crezca en silencio. Porque muchas veces, el problema no comienza con una acción. Comienza con una emoción mal manejada, con una herida ignorada, con una comparación silenciosa, con ese pensamiento que poco a poco consume el alma. ¿Por qué él sí, y yo no? Caín y Abel crecieron juntos. Ambos conocían a Dios. Ambos trabajaban. Ambos llevaron ofrenda delante del Señor. Pero mientras Abel entregó lo mejor de sí, Caín simplemente entregó algo. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. No porque Dios tuviera favoritos, sino porque Dios siempre mira primero el corazón. Y cuando Caín vio que su ofrenda no fue recibida igual, algo oscuro comenzó a crecer dentro de él. La Biblia dice que su rostro decayó. La envidia ya estaba tocando la puerta. Y aquí ocurre algo profundamente poderoso. Porque antes de que Caín cometiera el error, Dios fue a buscarlo. Dios le habló. Dios le advirtió. Dios intentó detenerlo. ¿Por qué te has enojado? Si haces lo bueno, serás aceptado. El pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. ¡Qué increíble es esto! Dios no abandonó a Caín en medio de su lucha. Y eso también habla de nosotros. Porque hay personas que creen que Dios solo se acerca cuando estamos bien. Pero Génesis 4 nos muestra a un Dios que se acerca incluso cuando nuestro corazón se está llenando de oscuridad. Un Dios que advierte, que corrige, que intenta salvarnos de nosotros mismos. Pero Caín no escuchó. Y lo que comenzó como envidia, terminó en tragedia. Llevó a su hermano al campo. Y allí le quitó la vida. El primer asesinato de la historia no nació de la guerra. Nació de un corazón que dejó crecer el resentimiento. Y quizá hoy muchos no maten con las manos, pero sí con palabras, con odio, con orgullo, con indiferencia, con rencor guardado durante años. Porque cuando el corazón se aleja de Dios, el ser humano puede destruir incluso aquello que ama. Después de lo ocurrido, Dios vuelve a buscar a Caín. Y esto es impactante. Porque aún después del pecado, Dios sigue acercándose al hombre. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era una pregunta por falta de información. Dios ya sabía lo ocurrido. Era una oportunidad para que Caín reconociera su error. Pero Caín respondió con dureza. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y sin darse cuenta, reveló cuánto se había endurecido su corazón. A veces el pecado más peligroso no es el error en sí, sino la frialdad que viene después. Cuando dejamos de sentir culpa, cuando justificamos lo incorrecto, cuando el orgullo nos impide reconocer lo que hicimos. Entonces Dios declara consecuencias sobre Caín. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Sin embargo, aquí aparece una de las partes más conmovedoras de este capítulo. Caín tenía miedo. Miedo de morir. Miedo de que otros le hicieran daño. Y aunque acababa de cometer un pecado terrible, Dios hizo algo inesperado. Le puso una señal para protegerlo. Qué difícil es comprender una gracia tan grande. Porque incluso después de fallar, Dios seguía poniendo límites a la violencia. Dios seguía preservando la vida. Dios seguía mostrando misericordia. Y tal vez alguien hoy necesita escuchar esto. Porque llevas tiempo pensando que Dios ya no quiere saber de ti, que fallaste demasiado, que te equivocaste tantas veces, que ya no mereces misericordia. Pero Génesis 4 demuestra algo poderoso. Dios corrige, pero no deja de buscar al ser humano. Incluso cuando caemos. Incluso cuando nos equivocamos. Incluso cuando nuestra conciencia nos acusa. La gracia de Dios sigue intentando rescatarnos. Eso no significa que no existan consecuencias. Caín tuvo que vivir con el peso de sus decisiones. Y nosotros también muchas veces enfrentamos el resultado de nuestros errores. Pero una consecuencia no significa abandono. Dios todavía puede hablar contigo en medio de tus ruinas. Todavía puede transformar un corazón endurecido.
todavía puede detener la violencia que existe dentro del alma. Hoy vivimos en un mundo lleno de comparación. Las redes sociales hicieron más visible la envidia. La gente compara vidas, éxitos, dinero, apariencia, relaciones, ministerios, y poco a poco muchos corazones se llenan de frustración. Pero la historia de Caín nos recuerda algo importante. La envidia nunca construye, solo destruye. Destruye paz, destruye relaciones, destruye propósito, destruye el alma lentamente. Por eso Dios quería que Caín dominara aquello que estaba creciendo dentro de él. Y hoy también Dios quiere hablarte antes de que el dolor se convierta en destrucción. Quizá este mensaje no sea solamente sobre Caín. Quizá sea sobre nosotros. Sobre esas emociones que escondemos. Sobre heridas que nunca sanamos. Sobre orgullo. Sobre resentimiento. Sobre el enojo silencioso. Y quizá hoy Dios está diciendo: todavía estás a tiempo de detener aquello que está dañando tu corazón. Porque la gracia de Dios no solamente perdona. También advierte. También protege. También intenta salvarnos antes de caer. Amigo, amiga, te pido que cierres los ojos y abras tu corazón para orar. Señor, hoy reconocemos que muchas veces nuestro corazón se llena de emociones que no sabemos controlar. Perdónanos por la envidia, el orgullo, el resentimiento y toda oscuridad que hemos dejado crecer dentro de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz antes de tomar decisiones equivocadas. Danos un corazón humilde, sensible y dispuesto a cambiar. Gracias porque incluso cuando fallamos, tú sigues buscándonos. Gracias porque tu gracia todavía nos protege. Hoy te entregamos nuestras heridas, nuestras luchas y nuestros pensamientos ocultos. Limpia nuestro corazón y enséñanos a vivir en amor, en paz y en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.